leyendo ahora en el capítulo 12, los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo. Bien, aquí hay 2 personajes principales. Si pusimos atención, ustedes me pueden decir, ¿cuáles son esos 2 personajes principales? ¿Quién y quién? Roboam y Jeroboam. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién era Roboam? Lo acabamos de decir. El hijo de Salomón. ¿Quién era Jeroboam? ¿Verdad? Ahí tal vez no podamos saber quién era Jeroboam. Vamos a primero identificar quién es uno y quién es otro. Roboam, ya sabemos que es el hijo de Salomón. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan cuántas mujeres tuvo Salomón? Ya sumándolas. 1000, aproximadamente 1000. Y es curioso notar que dentro de las 1000 mujeres que tuvo, nada más se menciona un solo hijo. No se mencionan más hijos de Salomón, sino únicamente uno, Roboam. Es curioso eso. Únicamente un hijo de todas las mujeres que tuvo. Roboam empezó a reinar a los 41 años de edad. 41 años. Y empezó a reinar. Y vamos a ver cómo es que estuvo su reinado. Pero luego nos encontramos con Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Ahí lo encontramos en el capítulo anterior. Vamos por favor. Ahí en el capítulo número 11. Y ahí encontramos la historia de Jeroboam. Desde el verso 29 al 40. Dice la palabra de Dios. Aconteció pues en aquel tiempo, 11, le dije capítulo 11, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita. ¿De dónde eran los silonitas? ¿De dónde? De Silo. Y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de las manos de Salomón, y aquí te daré, ¿cuántas tribus? 10. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Azoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlos rectos de delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días desde delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a las descendencias de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisar,
estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Bien, ¿quién era Jeroboam? Jeroboam era un siervo de Salomón, era un funcionario de Salomón. Salomón lo vio capaz, con bastante inteligencia para poder gobernar, y entonces Salomón lo puso para que gobernara en las tribus de Israel, a las 10 tribus. Entonces empezó a hacer de fama Jeroboam, pero les vuelvo a decir, Jeroboam era un funcionario de Salomón. Era un funcionario de Salomón. Pero cuentan sobre todo los rabinos en la historia no escrita del pueblo de Israel, que mientras que él estuvo gobernando por Salomón en las tribus las 10 tribus del norte, ahí también aprovechaba él para echarle tierra a Salomón. Y entonces estaba ganando el favor de las 10 tribus del norte. Se estaba ganando el favor de las 10 tribus del norte. En eso llega el profeta directamente venido de Silo, o Silo, y le dice, ¿sabes qué? No tienes por qué hacer eso. Hace una maniobra de que rompe su capa en 12 partes. Y 10 de los trozos se los entrega a él. Mira, no tienes necesidad de andar haciendo grilla. Dios te va a poner por rey sobre las 10 tribus del norte. Él te va a poner por rey. Espera nada más a que muera Salomón. Por amor a mi siervo David, espera nada más que muera Salomón y ya después se te van a entregar las tribus. Pero espérate, y ahora te voy a decir otra cosa. Si tú anduvieras en los caminos de Dios, va a edificar una casa firme, así como lo hizo con David, contigo va a ser igual. Esa fue la profecía del profeta. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema fue que Salomón lo quiso matar. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Salomón lo quiso matar? Sí, nada más estaban el profeta y Jeroboam. ¿Por qué Salomón quiso matar a Jeroboam? ¿Saben por qué? Porque no esperó el tiempo de Dios. Porque él se quiso hacer rey a la de ella. No esperó lo que Dios le había dicho. Y ese es un problema que la mayoría de nosotros tenemos. Nos desesperamos con facilidad. Yo les platicaba a los hermanos, ¿no? Que hace tiempo, cuando se mandaba una carta, duraban hasta un mes para recibir la carta. ¿No? ¿A alguien le tocó ese tiempo? ¿Sí? Bueno, allá, ustedes, duraban hasta un mes para recibir la carta. Y sin embargo uno ya sabía cuánto tiempo iba a tardar para recibir la carta de la persona que uno estaba esperando que le escribiera. Hoy no es así, hermanos. Hoy tú puedes mandar un mail a una persona y en 2-3 minutos, bueno, 2-3 segundos ya lo están recibiendo. ¿Y sabes qué? Nos desesperamos porque tú le mandas un mensaje y dice 3 minutos y todavía no me contesta. Nos empezamos a desesperar porque ese es el corazón del hombre. No aprendemos aún a esperar el tiempo. Y ahora cuando hablamos de este trasfondo espiritual, no esperamos el tiempo de Dios. Jeroboam no esperó el tiempo de Dios. Se quiso él abalanzar y a querer tomar el reino a la fuerza. Cuando se entera Salomón, pues obviamente lo quiere matar Salomón. ¿Pero qué hace Jeroboam? Huye a Egipto. Huye a Egipto. Bueno, ese es Jeroboam. Y el otro es Roboam. Los nombres son muy parecidos. Pero uno es Jeroboam, que era un funcionario de Salomón, y el otro es Roboam, que es el hijo de Salomón, el heredero del trono de Salomón. ¿Amén? ¿Hasta ahí hay dudas? No. Muy bien. Vamos a continuar entonces con los versículos que continúan, lo que siguen, que es el 4 en adelante. Ahora la pregunta es, bueno, ya nos dimos cuenta de quién es Jeroboam y ya nos dimos cuenta de quién es Roboam, los dos personajes principales dentro de la historia bíblica que vamos a empezar a desarrollar. Ambos reinaron, pero la pregunta es, ¿cómo fue su reinado? ¿Alguien leyó el capítulo? ¿Cómo fue el reinado de Jeroboam y cómo fue el reinado de Roboam? ¿Cómo? A ver, ¿alguien que me diga?
¿No lo leyeron, verdad? Muy malo uno y el otro también, ¿o no? ¿Saben qué? Ambos reinados se distinguieron. Ay, por favor, por más que les mando señales, a ver si alguien me ayuda con nadie me ayuda. Alguien puede catalogar a los dos reinados como reinados de reyes necios. Porque eso fueron reyes necios. Ambos reinados, que ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Y bueno, contrastando la sabiduría, Salomón siempre la contrastaba con qué. O sea, siempre había un contraste. El que era sabio y el que era necio. Entonces Salomón siempre contrastaba la sabiduría con la necedad. Y el tema lo vamos a desarrollar en 3 puntos. Primero, ¿qué es un necio? Segundo, los resultados de la necedad. Y tercero, ¿cómo escapar de la necedad? Esos 3 puntos son los que vamos a desarrollar. Ahora, la primera pregunta, ¿qué es un necio? ¿O por qué el necio es necio? ¿Por qué un necio es un necio? ¿Saben por qué? Bueno, esos son tal vez algunos resultados de la necedad. Pero ¿por qué un necio es necio? ¿Saben? Bueno, ese es el resultado. Pero ¿por qué el necio es necio? Bueno, también es el resultado. Vuelvo a preguntarles, ¿por qué el necio es un necio? No. ¿Saben por qué? Bueno, el necio es necio simple y sencillamente, gracias. El necio es necio simple y sencillamente porque el necio no es su corazón. Es el resultado de su necedad. ¿Sí? Hay un proverbio, de hecho me gustaría que lo buscáramos. Es Proverbios capítulo 22, verso 15. Espérame, déjame que lo busquen los demás porque siguen, y ahorita tú lo lees ahí, pero vamos a empezar a buscar. El 22:15. El necio es necio porque sigue los dictados de su corazón, así de simple. El necio es necio por la inclinación perversa del corazón. Por eso somos necios, hermano. O sea, no hay una escuela para necios. A ver, ¿en qué escuela me voy a meter para necios? No existe una escuela para necios. No existe. El necio es necio porque es la inclinación natural de nuestro corazón. El Proverbios 22:15, ¿qué dice? La necedad está ligada en el corazón del Muy bien. La necedad está ligada o está pegada o viene incluida en el corazón de los niños. Por eso yo les he dicho que a los niños no hay que enseñarles a ser necios. Los niños nos salen por naturaleza. A ellos hay que enseñarles a no ser necios más bien. Yo no sé si han visto a algunos niños tal vez que van a un lugar y el niño quiere un juguete y hasta se avienta al suelo y hace un berrinche y se empieza a tirar ahí, se empieza a revolcar. Y a veces los papás pues dicen, híjole, pues ¿qué hago? No? Pues qué vergüenza me estás metiendo aquí. Bueno, algunos papás sí, ahí se lo tranquilean, ¿verdad? Pero otros no, otros dicen, ya hijito, ya. A ver, le agarran la mano y tome. No. El niño es necio porque es necio. Es la inclinación natural del corazón. Nosotros somos iguales, hermanos. Somos necios por nuestra inclinación natural. Hay un cineasta que a mí me gusta ver algunas de sus películas. Yo no sé si conozcan a Woody Allen.
¿Sí conocen a Woody Allen? Bueno, Woody Allen es un cineasta, ¿no? Es un director de cine. Él, fíjese que adoptó a unas niñas hace mucho tiempo. ¿Y saben qué pasó? Se casó con una de ellas. Entonces cuando le preguntaban, oye, ¿pero te casaste? Y luego sí. ¿Y por qué? Pues es que el corazón quiere lo que el corazón quiere. Eso es necedad. Cuando el necio sigue los dictados de su corazón, es necedad. Y el necio, yo le preguntaba ayer a Raúl, estuvimos platicando, ¿no? Le preguntaba, a ver Raúl, ¿y cómo distingues a alguien que es necio? Muy bien, ya sabemos que el necio es necio por la inclinación natural del corazón. Todos somos necios, todos. Pero ¿cómo sabemos quién es necio y quién es no? Ahora, puedo hablar a los creyentes, obviamente, dentro de la iglesia. ¿Cómo sabemos quién es un necio y quién no es un necio? ¿Cómo distinguimos así rápido a un necio de un sabio, por ejemplo? ¿Saben? ¿No? ¿Saben cuál? ¿Cómo? Cuando habla. Cuando habla. El necio sabe de todo, ¿eh? Sabe de teología, sabe de economía, sabe de fútbol, sabe de todo, sabe. Y es el centro de atención en las pláticas, porque de todos sabe, ¿cuánto sabe? Pero no sabe nada, nada más, habla por hablar, empieza a repetir las cosas. Entonces, todo el mundo al principio tal vez diga, no, te sabe de mucho, pero no, ¿sabes qué es un necio? Ya cállalo, como aquella oración, ¿no?, que hablábamos. Ya, Señor, ya cállalo. Entonces, el necio es necio y se distingue por la forma de hablar. Pero también se distingue por otras cosas. Vamos, por favor, allá a Proverbios, capítulo 12, verso 15. Entonces, estamos en el primer punto, hermanos, que no se nos olvide. ¿Por qué el necio es necio? Ya dijimos que es por la inclinación natural de nuestro corazón, nuestra tendencia necia a seguir los dictados de mi corazón y no los del Señor. Recuerden la historia del trenecito feliz, recuerden. Muy bien. 12, le dije Proverbios, 12, 15, y también alguien que lee, o sea, el mismo que lee 15, que lea el 16. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Muy bien, lo vuelves a leer, hermano, por favor. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amén. Hermanos, ya sabemos por qué el necio es necio. Ahora, ¿cómo lo distinguimos? Uno, el necio, ahora sí lo que ustedes estaban diciendo, todo lo que estaban diciendo es verdad. El necio no acepta consejos. El necio es sabio en su propia opinión. ¿Y cómo más lo distinguimos? Porque rápidamente se enoja. Si tú estás, tal vez, vamos a pensar, no en una iglesia, porque vamos a pensar que en el cine. Y tú estás viendo una película y de repente llega una familia y toda la familia se sienta y en eso se levanta, por ejemplo, la mamá y dice, no, vámonos, esta película no me gusta, y se va y se lleva el esposo, pues ¿esta qué le pasa? Y se va el esposo atrás y los hijos atrás y toda la familia y se van. ¿Por qué? Por la necesidad de una persona. El necio es necio y se distingue por la ira, porque toma decisiones arrebatadas. El necio es necio también y se distingue porque habla cuando se tiene que callar, comenta cuando no tiene que comentar y no acepta razones. No acepta razones. Yo no sé si te ha tocado aquí platicar con alguien que es así. La verdad que a veces es desesperante. ¿Es desesperante? Pero bueno, debemos de entender
que hasta cierto punto, aún nosotros siendo creyentes, hemos sido necios. Y de hecho, fuimos necios. Y si no hubiéramos sido necios, pues no estaríamos aquí. Dice Proverbios 23, alguien más que me ayude. ¿Sí está tomando nota? Verso 9. Proverbios 23, verso 9. A ver, Ricardo, ¿qué lo tienes ahí? No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Fíjense lo que dice Salomón, ¿eh? No hables a oídos del necio, porque va a menospreciar lo que tú le estás diciendo. En pocas palabras, el necio no te va a oír. A veces nos desgastamos tanto y tanto hablando. Ay, hasta vez escuchas una predicación y tienes a veces un compañero, ay, no, esto le voy a decir para qué. A veces no conviene ni ya estarte desgastando, porque ¿cómo va a despreciar lo que tú le estés diciendo? Porque no va a tomar consejo lo que tú le dices, porque no le interesa. Lo que distingue a un necio como punto principal es que es un ególatra. O sea, a él no le interesan los demás, a él nada más le interesa a él. Por eso yo les decía, si va una familia al cine y no le gusta lo que dicen, o va al teatro, y en el teatro dicen una palabra que no le gustó, dice, vámonos, 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 y se sale, a ella no le interesa a sus hijos. Tal vez su hijo iba a participar en un recital. A ella no le interesa a su esposo que ya pagó las entradas. A ella no le interesa lo bien que están los otros hijos ahí acomodados viéndose el espectáculo. A ella no le interesa, a esta mujer, lo único que le interesa es lo que su corazón dice. Y si no le gustó una palabra, me voy. Eso se llama necedad. Eso es necedad. Porque el necio, como le dije, es un ególatra. Nada más piensa en él, no le interesan los demás. Y por más que tú llegas y le digas y sabes que no te va a escuchar, lamentablemente. No te va a escuchar. Y esto es lamentable, por supuesto que les digo. En ese momento no lo va a hacer. Esperemos que el Señor empiece a mover el corazón de la persona. Bien, introducción. Punto 1. ¿Por qué el necio es necio? Por la inclinación natural del corazón. Ahora vamos a empezar a ver los resultados de la necedad, porque hay resultados. Al ser necio, como consecuencia debe traer resultados. Vamos a empezar a leer. ¿Nos quedamos en qué versículo, se acuerdan? Bueno, entonces vamos a leer el 4. Bueno, voy a empezar a leer desde el 3. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y he aquí, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles en buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Primer consejo. ¿Quién se lo dio el primer consejo? Los ancianos. ¿Y los ancianos con quién habían crecido? Con Salomón, ¿verdad? Eran funcionarios de Salomón, eran los sabios con los cuales Salomón se había codeado. Segundo consejo. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo ¿a quiénes? A los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él
le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que el lomo de los de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Sí? Fíjense el consejo. Muy bien. ¿Puedes darle a... pues yo, ¿verdad? Bueno, entonces, reto del hombre blanco. Ok. Ahí vemos de qué es lo que está pasando. Vemos a Roboam, que fue levantado como rey, pero recuerden que las tribus del norte no lo querían, y aparte habían sido movidas, y una persona que era Jeroboam le estaba metiendo, pues ahí como decimos, mala leche. Entonces lo dicen los del norte: muy bien, tú quieres ser rey, entonces no te vamos a coronar en Jerusalén, te vamos a coronar aquí. ¿Dónde está? Siquem, aquí, ¿ya lo vieron? Acá está Jerusalén. Entonces lo que tenía que hacer el rey era moverse de Jerusalén, desde aquí, ir hasta acá. Tengo pulso de marquero, ay perdón. Pero que tenía que irse desde aquí hasta acá. Ahora, ¿por qué el rey tenía que hacer eso? Si él era el descendiente directo del rey Salomón, él tenía que ser coronado aquí en Jerusalén, no acá en Siquem. Pero él quería quedar bien con toda la nación. Por eso fue acá. Cuando llega acá, el pueblo ya se había organizado. Todo esto amarillo que ustedes ven, ya se había organizado. Ya habían mandado traer a Jeroboam, porque Jeroboam se entera de que muere Salomón, y entonces se dice: ¿sabes qué? Pues tráetelo a aquel. Se lo trajeron. Y entonces el que llevaba la voz cantante, o sea, el que hablaba, era Jeroboam. Y lo primero que le dice es a Roboam, cuando lo ve enfrente: muy bien, tu padre nos castigó porque nos pidió muchos impuestos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Los vas a disminuir o los vas a aumentar también? Esa era la petición de las tribus de Israel, el norte. Yo hago una pregunta: ¿en eso falló Salomón? Fíjense en lo que están pidiendo estos. Se estaban basando en los impuestos que había subido Salomón. O sea, no les interesó que Salomón se hubiera ido tras los ídolos y los dioses ajenos. Eso no les interesó. No les interesó todo el culto pagano que introdujo al pueblo de Israel. Eso no les interesaba. Lo que al pueblo le interesaba es que les habían aumentado lo que viene siendo los impuestos. Lamentablemente, hermanos, nosotros nos podemos identificar con las tribus de Israel, con las tribus del norte, porque le damos mucho énfasis a cosas pequeñas, pero lo esencial no lo tocamos. Porque lo esencial, donde falló Salomón, no fue tanto ahí, porque ellos podían ver el esplendor que Salomón había levantado en Israel. Habían visto cómo es que con sabiduría Salomón había hecho al pueblo de Israel grande. Obviamente se necesitaban impuestos para poderlo hacer. Pero el pueblo se fijó en eso. Nunca se fijó que Salomón los empujó a la idolatría. Y les vuelvo a decir, en ocasiones nosotros somos como el pueblo de Israel, que nosotros queremos y buscamos las cosas superficiales del mundo, pero no nos interesan las cosas espirituales. A veces decimos: ay, que el maestro de Biblia dijo una palabra mal. Bueno, y el contenido espiritual, ¿por qué en eso no te fijas? Es que el maestro de escuela dominical hizo eso. Bueno, y en el contenido espiritual, ¿por qué no te fijas? ¿Saben cuál es el problema principal, hermanos? El problema principal es la ingratitud. Ese es uno de los problemas principales. El pueblo fue ingrato, porque no reconoció a Salomón, ni el esplendor de Salomón, ni tampoco el esplendor de David.
y el pueblo fue ingrato. Ahí también, hermanos, el pueblo fue un necio. Porque el necio lo que tiene es que deja de lado la gratitud. Es un ingrato el necio. Yo no sé cuántos de ustedes han leído a Plutarco. Bueno, Plutarco era un filósofo, ¿no? De principios de la era cristiana. Además que él era griego. Y Plutarco en una ocasión dijo, haciendo referencia a la gratitud, dijo Plutarco, hacerle un favor a un ingrato es como perfumar a un muerto. Eso digo. Hacerle favor a un ingrato es como perfumar a un muerto. Ustedes han visto, bueno, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ver a un muerto. Es conveniente que cuando ya esté tendido, lleguemos con un perfume, tal vez un Calvin Klein o no sé, un Náutica o algo, y le echemos perfume. ¿Es conveniente? ¿Por qué? Porque ya está muerto. El pueblo fue un ingrato. Fíjense lo que se está fijando. O sea, no le interesaban las cosas espirituales, estaban en las cosas materiales. Y el primer consejo que nosotros damos cuando hablamos con los hermanos que van a estar al frente de un ministerio es ese. ¿Sabes qué? Y es triste lo que voy a decir, pero es verdad. Vivimos en un mundo de ingratos. Vivimos en un mundo donde las ofensas se recuerdan por mucho tiempo, pero los beneficios obtenidos se olvidan fácilmente. O sea, tú comentaba, no me acuerdo si a otro, no me acuerdo quién. Tú puedes traer a un joven y lo puedes estar enseñando los principios bíblicos, le puedes estar diciendo, mira, puedes ir hasta por él, puedes estar preocupado por su vida espiritual. Y a las buenas o primeras, él desecha tu consejo y toma el consejo de los necios. Es un mundo de ingratos. Y al final de cuentas, lo que hace es lo que le dicta su corazón y se acaba. Tú puedes estar ministrando tal vez a una familia, puedes estar ministrando a un hermano, tal vez puedes estar ministrando inclusive a una iglesia. Y lo puedes estar haciendo por 20, 30, 20, 50 años, yo no sé cuánto. Pero buenas y primeras, por una palabra que digas mal o por algo que aparentemente esté mal, ¿sabes qué? Pues me voy. Entonces, y eso se recuerda por siempre. No, es que en una predicación dijo que... Porque vivimos en un mundo de ingratos. Los beneficios se olvidan muy fácilmente. Pero las ofensas, ¿cómo se recuerdan? Y hasta se publican en el Facebook. Debemos de tener cuidado, hermanos. Con esto no los estoy desanimando. Yo les estoy diciendo que nosotros vamos a recibir una corona, los que estamos sirviendo, ¿sí saben? O sea, nosotros no servimos a los hermanos, servimos a Dios y Dios nos ordena que sirvamos a los hermanos. Pero nosotros estamos sirviendo al Dios bueno y misericordioso, y Él es el que nos dará las fuerzas para seguir adelante. Entonces no te desanimes si no te han reconocido. No, pues es que pues ni el hermano Miguel me reconoce. Si no te ha reconocido el hermano Miguel, si no te ha reconocido ni el hermano Rubén, ni el hermano tal vez el hermano Dani o el hermano Raúl, si no te han reconocido el hermano Eduardo, si no te han reconocido a ellos, no importa. Tienes el reconocimiento de Dios. ¿Qué es lo que importa? Es lo importante. Entonces, hermanos, efectivamente, este pueblo fue un pueblo de ingratos. Ahí estaba la necedad. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver el necio corazón de Roboam. Roboam lo que hace después es recibe un consejo por parte de los ancianos. Y los ancianos le dicen, no, mira, ¿sabes qué? Si eso te están pidiendo, bájale los impuestos, bájale la gasolina, bájale los impuestos. Si eso es lo que está pidiendo el pueblo, bájale. Entonces él dice, bueno, ahora voy a pedirle consejo a mis amigotes de parranda, porque eso eran sus amigos de parranda, son con los que se había criado.
Y les pide, a ver, ¿ustedes qué me aconsejan? Entonces los sabios se quedan, bueno, ¿y nosotros que estamos pintados o qué? Y van con sus amigos de parranda y le pide consejo a sus amigos de parranda y les dice, oye, y ya les expone y dice, no, si ellos te castigan, si tu padre les dio azotes, tú dales escorpiones, ¿cuál es el problema? Ponles el doble, porque vaya aumentando la gasolina, ponles el doble, no importa, que el pueblo que tiene, hombre, a nosotros no nos interesa, que haz sentir tu brazo de poder, que tu puño de hierro que lo vean. ¿Y saben qué hizo? Roboam tomó el consejo de los jóvenes. Ahora, dice la Biblia que eran jóvenes, pero ¿saben qué? No eran jóvenes, eran unos viejotes de 41, 42 años, de 40 años o más, porque son los que se habían criado con Jeroboam. ¿A los cuántos años empezó? A los 41, y eran sus amigotes de parranda. O sea, toda su vida crecieron con él. O sea, no eran unos muchachitos. Y tomó ese consejo, porque ¿saben qué? Es bien simple, los resultados de la necedad. El necio, ¿con quién se junta el necio? Pues con necios. Y esto se presenta cuando el necio es un gobernante. Si el necio es un gobernante, los que le van a rodear, ¿qué van a hacer? Pues necios. A ellos no les interesa el pueblo. Si una persona como gobernante es sabia, lo que va a hacer es hacerse rodear de sabios. Si yo soy tal vez un inepto en ciertas áreas, yo me voy a hacer rodear de lo mejor de mi país, para que ellos me instruyan, yo escuche lo que ellos tienen, que ellos me dicen que tengo que hacer, y yo obedezco, porque yo no sé nada, pero ellos sí. ¿Qué hace el necio? El necio lo que hace es que escucha el consejo de los sabios y lo desecha. ¿Y qué hace? Escucha el consejo de los imprudentes, o sea, de sus compinches, y lo que hace es que agarra ese consejo y lo toma. Eso es lo que hace. Entonces el necio en realidad lo que está buscando no es bendecir o ayudar a los demás. Yo le dije que el necio es un ególatra. Lo que el necio hace es simple y sencillamente ser el ególatra que siempre ha sido. No le interesa lo demás. Y esto es el consejo que ellos tomaron. Ahora, esta necia decisión, ¿qué resultado tuvo? ¿Me vieron el pasaje? Se separó el reino en dos. Dijo, ¿sabes qué? No, yo no les voy a bajar los impuestos, es más, se los voy a incrementar. ¿Cómo ven? Fue a decirles, ¿saben qué hicieron? Ah, no, y lo agarraron. Entonces los del pueblo del norte, los amarillos, lo corrieron y mataron a uno de sus representantes, y él cobardemente salió corriendo. Y de repente cuando llega acá a Jerusalén, ya lo pasó, estaba acá. Cuando llega acá a Jerusalén, de repente le entra lo valiente. Ah, no quisieron. ¿No? Entonces, y empieza a juntar a las tribus que Dios le había dado, que era la tribu de Judá, y un poco de la tribu de Simeón, pero también la tribu de Benjamín, y junta a un ejército. Ahora sí le entró lo valiente, ¿verdad? Y no, vamos a ir y pedir, y vamos a ir a derrotarlo, porque es mi derecho como rey, y quiero ir, hasta que llega un profeta y dice, ¿sabes qué? Tranquilo, esto es consecuencia de tus malos actos. No vayas a querer recobrar por la fuerza eso que perdiste como consecuencia del pecado. Si hubieras seguido el consejo de los sabios, entonces no habría necesidad de dividir la nación en dos. Pero la nación se dividió por el consejo que él tomó, que fue el peor de ellos, y les incrementó los impuestos. Por eso se dividió, hermanos, por incrementar los impuestos. Fíjense nada, el peligro que se corre. Lamentablemente, hermanos, ni la sabiduría ni la salvación se hereda. O sea, ¿a él de qué le sirvió estar ahí 41 años delante del rey más sabio que existe? ¿De qué le sirvió? O de nada. ¿Se hereda la sabiduría? No.
Mientras que Salomón también estaba dirigiendo la nación, él andaba ya con sus amigotes de parranda, andaba ya pues, tomando y todo, andaba haciendo de las suyas, porque no le interesaba, él no tenía ni la menor idea de lo que era reinar. Tampoco se hereda la salvación por ser. Es una decisión que tú tienes que tomar. La sabiduría no se hereda. ¿Amén? Bien. Ok, lo que pasa es que no puedo tomar todos los versículos porque si no, no termino. Ya más o menos les dije qué es lo que pasó después con Roboam. Tomó un mal consejo y eso hizo que se dividiera el pueblo en dos. Dejemos a Roboam. Ahora vamos a pasarnos con el otro necio, con Jeroboam. Ahí lo encontramos en el versículo 25 en delante. ¿Ya lo vieron? Dice el verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Fíjense cómo pensaba Jeroboam. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y me volverán, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, ¿qué hizo? 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir ¿de dónde? ¿Y cuáles eran esos dioses según Jeroboam? 2 becerros de oro, que no se los conoce. Y puso uno en Betel, aquí está. Betel, ¿dónde está Betel? Aquí. Puso un becerro de oro aquí en Betel y el otro lo puso en Dan. O sea, no nos dicen que es ciudad de Dan, pero Dan que estaba aquí, de todo esto de este lugar era la tribu de Dan. O sea, estaban prácticamente cerca, uno aquí en Betel y el otro acá. Puso 2 becerros, porque dijo Jeroboam: no, ahora que soy rey del norte, pues debo de tener mucho cuidado, porque hay algunas personas de acá que van a querer ir a hacer sacrificios hasta acá. Entonces, para que no hagan ese viaje, pues yo les voy a poner lugares de adoración. Les voy a poner uno en Betel y otro en la tribu de Dan. Y el que quiera ir, para que no vaya tan lejos, pues que venga uno aquí y el otro acá. Pero ¿saben qué? Yo no les voy a poner el arca del pacto ni un templo. Yo les voy a poner 2 becerros de oro. Y les voy a decir al pueblo: ¿sabes qué? Estos son los dioses que te sacaron de aquí. ¿Qué creen que hizo el pueblo? Pues se fue tras los ídolos. ¿Por qué? ¿Será porque dijeron ellos: no, vamos a ver qué? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la idolatría no nace de la noche a la mañana. La idolatría, hermanos, empieza con algo, sigue con algo, continúa con algo y termina. No es que de la mañana a la noche a la mañana tú te levantes y digas: hoy voy a ser idólatra. No. Tú eres idólatra o somos idólatras porque nosotros empezamos con algo, continuamos, y cuando menos te acuerdas ya eres un idólatra. Esto que estaba haciendo el pueblo ya lo traía en su corazón, hermanos. Desde el momento, lo vimos desde el momento en que le dicen a Roboam: oye, ¿por qué nos vas a aumentar los impuestos? O sea, no se preocuparon porque Salomón los introdujo en los cultos de Moloch. Entonces la idolatría ya les corría por sus venas. Ya les corría por sus venas. Eso fue lo que hicieron. Y dice: y puso en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo. O sea, ¿quién era la tribu que Dios había designado para que fueran los sacerdotes? Los levitas.
Pero ¿qué hizo Jeroboam? ¿Sabes qué? Los levitas no me interesan. No me interesan tampoco los sacerdotes. A ver, pues tú porque estás guapo, tú porque hablas bonito, tú porque tocas bien la guitarra, tú porque tocas bien la batería, tú porque tocas muy bonito el pandero, hasta tienes un ministerio de panderistas. Tú, a ver, vénganse, también ustedes me van a servir. Ustedes van a ser los sacerdotes. Nosotros, sí, ustedes van a ser los sacerdotes. Eso fue lo que hizo. Es más, dijo, y les voy a poner la muestra. Yo voy a ser el primer sacerdote. ¿Cómo ven? ¿Saben qué hizo el pueblo? Lo siguió. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. ¿En el mes octavo había fiesta? No. ¿Cuál era la fiesta solemne? En el mes séptimo. Este inventó su religión, por cierto. Es una religión inventada por los griegos. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Quién subió al altar para quemar incienso? Él. O sea, él era el sacerdote, rey sacerdote. Mira pues qué padre. Aquí lo increíble es que él se inventa su religión, pero el pueblo lo sigue. Más adelante lo vamos a ver, no sé si venga aquí en el capítulo 13, nada más le di una revisada así, pero sí lo leí en el libro de Crónicas. En Crónicas dice que todos los que pues, si eran creyentes, todos los que creían en Dios, agarraron sus chivas, como se dice, ¿sabes qué? Nos vamos de esta nación pagana. Y se fueron. Los levitas, los sacerdotes, muchos de las tribus de Israel, de las del norte, se vinieron a vivir a Jerusalén. Porque no estaban de acuerdo con el culto idolátrico que había instituido Jeroboam. Muchos se vinieron para acá y dijeron, ¿sabes qué? Este ya se volvió loco, ya se deschavetó. Vámonos para allá. Y se fueron. Pero ¿saben qué? Muchos ahí se quedaron. Ahora, ¿cuál era la promesa de Dios, del profeta de Silo o Silo? Aquí está el Silo. Que si él guardaba el pacto con Dios, iba a prosperar su familia y iba a ser un reinado para siempre. ¿Y qué hizo? Pues todo lo contrario. ¿Le duró el gusto? No. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, dos necios. Y los necios ponen a sus necios favoritos en el puesto de poder. Ninguno siguió el consejo de Dios. Ninguno. Se hicieron rodear por personas que antes de exhortarles les apapachaban su pecado. Desecharon completamente al Señor, completamente lo desecharon, lo hicieron a un lado y siguieron los dictados de su corazón. Eso es lo que hicieron. Y la consecuencia de la idolatría, vemos a una nación dividida en dos partes, pero más que esa, a una nación idolátrica, llena de ídolos. Todo lo que había hecho David y Salomón, en un día se lo acabó. Esos fueron los resultados de la necedad. Ahora, yo no me quiero ir de aquí, hermanos, sin primero decirles que todos, hasta cierto grado, hemos sido necios. Y tal vez nos puede dar risa o podamos, ¿sabes qué? Pues sí. Pero tenemos que entender una cosa. ¿Cómo es que salimos de la necedad? Bueno, ya vimos por qué el necio es necio. Ya vimos los resultados de la necedad, pero ¿cómo le hacemos para salir? ¿Sabe qué? Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Alguien que me ayude leyendo Primera de Corintios, el capítulo 1, verso 27. A ver, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
del mundo escogió Dios para avergonzar a los pueblos. Muy bien. ¿Por qué estamos aquí sentados? Por necios, hermanos. Entonces, si tú te estás identificando, ay, oye, Roboam, qué bárbaro, Jeroboam, pues qué bárbaro. ¿Sabes que por eso estamos aquí? Porque tú y yo éramos igual que ellos. Porque la inclinación de nuestro corazón siempre era de ser yo, primero yo, y luego yo, y el último yo. Éramos unos ególatras, nada más pensábamos en nosotros, no nos interesaba lo demás. Éramos unos necios. Por eso estamos aquí, hermanos, porque Dios, en su infinita gracia, que no tenía por qué, pero se fijó en nosotros. Y a nosotros, los necios, nos puso como ejemplo para avergonzar a los más necios, que son los sabios. Lo primero que tenemos que hacer para salir de la necedad es darnos cuenta de que somos necios. Y si tú dices, ay, esta predicación le quedó a mi amigo, ¿sabes qué? No es cierto. Todos tenemos que tomar y entender que somos necios. Somos necios y nuestro necio corazón nos dice y nos hace y nos mueve para donde vayamos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Punto número 2. ¿Cuál es el ABC de la sabiduría? ¿Cuál es las primeras letras, el ABC para ser sabio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice? Lo leímos hace 15 días, hermanos, que no se les olvide. Por ejemplo, en Proverbios 1, me parece que es el verso 7. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. El ABC de la sabiduría es el temor a Dios. Ya que identificamos que somos necios, ahora yo tengo que obedecer al que es sabio. El ABC, si yo quiero salir de la necedad, el ABC es el temor a Dios. Pero ¿cómo le voy a tener temor a Dios si no lo conozco? ¿Cómo le voy a tener temor a Dios si ni siquiera le obedezco? ¿Qué tengo que hacer entonces? Reconocer mi necedad y pedirle a Él que sea el dueño y Señor de mi vida. Pedir a Él y decirle, ¿sabes qué? Por toda mi vida he vivido en necedad. He sido necio. Y me avergüenzo de todo ello. Ahora te pido que tomes el control completo de mi corazón. Reconozco mi pecado y te pido que entres a mi corazón y tomes el control completo de él. Reconozco que mi pecado fue el que te llevó a la cruz y moriste en mi lugar. Pero ahora, yo te pido que perdones mi pecado y que tomes el control completo de mi corazón como de amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando eso ocurre, Dios nos manda desde el cielo una carta que es cómo vivir en sabiduría. No se crean, eso no pasa. Porque eso es lo que busca la gente, ¿no? A ver, dime algo que yo tenga que seguir, o sea, dime un decálogo de sabiduría para poder llegar al cielo. No, no es cierto, eso no ocurre, hermanos. Eso es una mentira. No existe un decálogo que yo tenga que seguir. Porque si eso existiera, entonces, ¿qué caso tiene que haya venido a Cristo al mundo? ¿Saben por qué vino Cristo? Porque ese decálogo tú y yo no lo podíamos seguir, simple y sencillamente. Porque Él se dio cuenta, ¿sabes qué? Es que no lo van a poder seguir, no lo van a poder obedecer. Nadie lo puede obedecer. Yo lo voy a obedecer por Él. Y aquel que deposite su confianza en mí, yo lo voy a justificar. Y de esta forma, el Padre me va a ver a mí en esa persona. Entonces, nadie puede seguir ese ABC o ese decálogo, nadie. Solamente Jesús. Pero yo por eso reconozco y le pido a Dios que Él tome mi lugar y yo pueda recibirle como Salvador. Pero ¿qué más hace Dios? Pues nos deja su palabra. Alguien que me lea por favor el Salmo 19, versos 7 y 8.
La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Que qué? Que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. ¿Quién es un sencillo? Pues los simples. Un simple es aquel que tú le dices, mira, los cocodrilos vuelan. Y dice, ¿a poco? Y se lo creen. Y más si lo ven Discovery Channel. Ese es un simple, ese es un sencillo. Pero dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, pero el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es la herramienta que Dios nos da para poder incrementar la sabiduría? La palabra de Dios, la ley de Jehová. Entonces, Dios nos deja este manual para que nosotros lo podamos obedecer y seamos sabios. Recuerden, la sabiduría no tiene que ver con un señor con barba y hacer blanco y todo pelón. No, la sabiduría es aplicar el conocimiento de Dios. Eso es sabiduría. Si quieres ser sabio, aplica el conocimiento de Dios. Para eso Dios nos dejó su palabra. Pero ¿sabes qué? El problema es que no la leemos. Bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo creo que nada más me ha pasado a mí. A veces estamos ahí con los hijos, ¿no? La Biblia, pues faltando 10 para las 11. Y la Biblia... Oh, y ya llegan y te regañan. Oye, ¿dónde dejaste mi Biblia, papá? Yo mi Biblia aquí la traigo. ¿Dónde está la tuya? Pues es que lo que no sé. Entonces la pregunta es, ¿y en toda la semana qué hice? ¿Y en toda la semana qué hice? La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, no se nos dio nada más para que la trajéramos aquí. Dios os bendiga, Dios os bendiga. No nos dio Dios para eso. Dios nos dio la palabra de Dios para que la leamos y la pongamos en práctica. ¿De qué sirve, hermanos? Que domingo a domingo le digamos, hermanos, el próximo capítulo, el que sigue es el capítulo número 13. Y luego después el 14. ¿De qué sirve que les digamos si ustedes no lo leen? ¿De qué sirve? ¿Saben? Es importante esto que estamos comentando, hermano. Y no es a forma de regaño, porque a lo mejor ustedes pueden, ya voy a hablar otra vez. No es a forma de regaño, hermanos, es un exhorto. De verdad se los digo. Yo comentaba ya con los hermanos de la célula, que lamentablemente se ha introducido una herejía a la iglesia, que es la psicología. Se introdujo a la iglesia a tal grado de que ahora los pastores tienen que hacer un curso de psicología para poder pastorear a las ovejas, háganme el favor. No, es que tú tienes que conocer que esa oveja es melancólica, que esta oveja hace esto. Como tienes que conocer los diferentes estados de las ovejas, entonces tú tienes que estudiar psicología. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo les dije a los hermanos, les comentaba a los hermanos, ¿saben por qué la gente se deprime? Porque ese es el mal de la actualidad. ¿Saben por qué la gente se deprime? Ustedes han conocido gente que hay mucha gente que se deprime, lamentablemente. Puede ser dos factores. Uno, que puede ser biológico, efectivamente, porque estás enfermo. Pero el más común no es ese, ¿sabían? El más común es por el pecado. Hermano, pero ¿por qué dice eso? ¿Sabes por qué te deprimes? Porque tienes pecado en tu vida simple y sencillamente. Bíblicamente, ¿cómo me lo puedo comprobar? Muy fácil. Que estaban Caín y Abel, y Caín y Abel van y le ofrecen sacrificio a Dios. El sacrificio de Caín fue del fruto de la tierra, y ahí llevaba su sandía, su melón, sus pepinos, su piña, y ahí se la llevaba al Señor. Aquí está. Y se la pone ahí. El sacrificio de Abel pues fue de lo mejor de las ovejas, de lo mejor que tenía, y aquí está mi sacrificio. Y Dios se agrada del sacrificio de Abel. Y entonces Caín, bueno, ¿y mi sacrificio que no cuenta? No, pues es que tú no entregaste lo mejor.
Y llega Dios, a ver, Calicito, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? Eso es lo que le dijo Dios. ¿Y por qué se había deprimido Caín? Yo le pregunto, ¿por qué? Porque había pecado, porque en su vida había pecado. ¿Por qué nos deprimimos en ocasiones, hermanos? Porque en nuestra vida hay pecado, ¿no lo entendemos? Examina primero eso, antes de que vayas con un médico, examina si en tu vida no hay pecado. Y si hay pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Tú no necesitas saber que esta oveja es así, que esta oveja es así. Tú no necesitas. Tú lo que necesitas es primero alimentar a las ovejas con la palabra de Dios, y Dios traerá a cada corazón lo que esa persona necesita. Dios traerá al corazón de las 1000 formas en que Dios trabaja, de la forma en que Dios trabaja y de su infinita gracia, lo que tu corazón necesita. Yo ya llevo aquí 1 hora hablando y tal vez usted diga, hasta aquí no se va a callar. Bueno, yo tengo 1 hora y tal vez tú no recuerdes nada del tema más que esto último. Y gloria sea al Señor, porque es lo que tu corazón necesitaba. Pero algunos otros tal vez entendieron otra cosa y algunos otros otra cosa. Amén. Siempre y cuando nosotros lo pongamos en práctica, estamos siendo salvos. Se mete la psicología a la iglesia y hacen a un lado la Biblia. Y la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, hermanos. Es suficiente. No necesitas más. Es suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para que tú aprendas a tomar decisiones. Si tú, por ejemplo, eres ingeniero civil y dices, voy a ir a la Biblia para ver cuántas varillas voy a poner en esta columna. Eso la Biblia no te va a enseñar. Es para que tomes decisiones y que te ayuden en tu vida espiritual. Porque en ella encontramos principios, encontramos verdades que te van a ayudar. Oiga, hermano, por ejemplo, con este término, yo le puedo ir a pedir un favor a un amigo que tengo, que es amigo de mi vecino, que tengo que está ahí está en la presidencia. No, lo sigue mucha gente. Yo le puedo ir a pedir un favor a él, nada más para que se acuerde de mí. O sea, no estoy haciendo, ni le voy a dar dinero, ni le puede, a ver qué contestarías. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en mi colonia no se va el agua. Y yo me fijo que andan todos los camiones por todos lados, menos ahí, no llegan ni desasolvan. ¿Le puedo ir a pedir un favor a un amigo que tengo ahí en la presidencia para que mande un camión y desasolve? ¿Ustedes qué bien? ¿Verdad que es importante conocer la Biblia? Pero no los oiré. ¿Sí irían o no irían? Tal vez digan, no, yo no voy a ir porque es desconfiar de Dios. Otros digan, yo sí voy a ir porque, pues, a ver, hermano, ¿vive usted ahí donde yo vivo? ¿No es algo así? Es que él tiene la posibilidad de poder hacer esas cosas. ¿Saben qué? Esta pregunta es muy común. Y en la Biblia tal vez no encuentras una opción clara. Pero ¿se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de José? No de mi hermano José Montejano. De José, ¿se acuerdan de José? José había llegado a la cárcel, ¿se acuerdan, verdad? Entonces llegaron 2 personas más con José. ¿Quién y quién? El copero y el panadero. Entonces ambos tienen un sueño. Entonces dice José, yo puedo interpretar los sueños. Y les interpreta el sueño. Entonces uno se muere, o uno lo ahorcan y el otro no. Entonces ¿quién se salvó? ¿Se acuerdan? Cuando se salva el copero, José le dice, acuérdate de mí. Cuando estés allá afuera,
acuérdate, o sea, mueve tus influencias, las palabras. Nada más, acuérdate de mí cuando estés afuera, acuérdate que yo estoy aquí, yo no hice nada, Sí, ahora la pregunta es, ¿se acordó el copero? Pues sí se acordó, pero después de como 2 años, ¿no? Ay, José, ya ni me acordaba de José, pero pues bueno. Sí, mira, Rey, allá en la cárcel hay alguien que interpreta sueños. Alguien utilizó la influencia. Para cosas buenas sí, para cosas buenas. Ahora, no en todos los casos se aplica, obviamente, pero para este caso en particular que yo comenté, tal vez sí. ¿Cómo sabes qué hacer? La Biblia te dice. La Biblia te dice. Pero, ¿cómo la vamos a aplicar si no la leemos? Es más fácil. ¿Cómo la vamos a aplicar si ni siquiera vienes con la intención de escucharla? ¿O cómo la vas a aplicar si ni siquiera participas o vienes o estás cuando hay tal vez una célula, tal vez un estudio bíblico, tal vez un discipulado, y la agarras de domingo a domingo? ¿Tú crees que Dios te va a hablar así? Yo creo que no. Dios nos da esas 2 opciones para salir de la sabiduría. Primero reconocerle, para entenderle y ser sabios, reconocerle como único y suficiente Salvador. Y luego nos deja su palabra para que vivamos como el trenecito feliz por el río. Pero tal vez tú digas, bueno, ¿y eso a mí qué? Yo ni siquiera soy creyente. ¿Sabes que no estás aquí por casualidad? O sea, no es que tú te hayas levantado y no, a ver, voy a ir a ver de qué hablan estos locos. No se trata de eso. Se trata de que Dios te trajo con un propósito. Y a mí me gustaría hacer una invitación. Y la invitación empieza con esto. Me gustaría que la iglesia inclinara su cabeza y orara. Y este es el tiempo en que estamos a solas con Dios. Tal vez no lograste entender muchas cosas, pero sí se te quedó grabado que vivimos alejados de Dios, de su voluntad. Estamos fuera de su orden. ¿Y sabes por qué? Porque hemos vivido neciamente nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿no te gustaría vivir sabiamente? Si tu respuesta es sí, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Reconocer que fueron mis pecados lo que me alejaron de Dios. Reconocer que fue mi pecado quien mandó a Cristo a la cruz del Calvario. Pero ahora entiendo que Cristo lo hizo por amor a mí. Pero Él no se quedó en la cruz, colgado ahí como algunos lo traen en un crucifijo. Él resucitó, al tercer día resucitó y nos mostró esa gran verdad y esa promesa que los que creemos en Él no nos vamos a quedar ahí, sino que resucitaremos juntamente con Él. Cristo ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Eso yo lo creo y yo lo predico. ¿Pero tú lo crees? ¿Tú crees que Cristo vino a morir en tu lugar? ¿Tú crees que Cristo vino a morir por pecadores como tú? Si lo crees, ahora el siguiente paso es reconocer que únicamente Él te puede sacar de ahí, de tu necedad. Yo quiero hacer una invitación, porque quiero hacerlo de forma pública. Lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí la mayoría somos necios, o fuimos necios, y lo entendemos así, no nos da vergüenza decirlo. Dios nos puso para avergonzar a los sabios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿no te gustaría avergonzar a los sabios? Reconoce tu pecado, acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, ahí en tu lugar. Y dile, sí, Señor, yo la verdad he vivido neciamente mi vida.
Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Limpia mis pecados, perdóname, te lo imploro. Amén. Pero ahora te la voy a poner un poquito más complicada. Si esta oración la hiciste de corazón, a mí me gustaría saberlo, porque sabes que quiero orar por ti y quiero que la iglesia también lo haga. ¿Sabes? La única forma en que yo me pueda dar cuenta de que tú hiciste esta oración es que ahí en tu lugar tú levantes tu mano y me indiques con la mano levantada: sí, yo he vivido así, pero ahora yo sé lo que tengo que hacer. Entregué mi corazón a Cristo, le pedí perdón por mis pecados y le pedí que Él entrara en mi corazón. ¿Alguien lo ha hecho? Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. ¿Alguien más? Amén. Aún hay tiempo. ¿Alguien más lo quiere hacer? Mira, yo no te estoy invitando a una religión inventada. Yo te estoy invitando a que vengas a los pies del Señor. Si te diste cuenta, nosotros no predicamos de ninguna religión, predicamos de Cristo. Y predicamos de las consecuencias de vivir alejado de Él. Por eso te hago esta invitación. ¿Lo quieres hacer? Levanta tu mano y ¿dónde estás? Amén. 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 Vamos a terminar la oración. Amante Dios, queremos, Padre, que este sea un testimonio en nuestras vidas, de que podamos seguirte, Señor, hoy y siempre. Te pido, Dios, que bendiga la vida de las personas, de mis hermanos que levantaron su mano. Tú conoces los corazones, sabes qué corazón tiene necesidad. Yo te pido, Padre, que bendiga sus vidas, la vida de sus familias, que crezcamos en este mundo siempre dependientes de ti. Bendícenos, Dios, te lo imploramos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Ay, hermanos, qué bueno es saber que la historia humana termina en un juicio, ¿verdad? En el juicio del Señor. Así que los gobernantes que han fallado a Dios en todo el mundo, todos vamos a estar delante del Señor, grandes y pequeños, en un juicio. Bueno, nosotros en el tribunal de Cristo, los que no son cristianos, pues en el trono blanco. Y nada más una petición, una súplica. Las pilas del reloj, hermano, porque ahorita me estoy dando cuenta que me tardé como 10 minutos más de lo habitual. Si de por sí ya me trae. Ok, ahorita ya él se ofreció a poner. Entonces ahorita ponemos las pilas del reloj, hermanos, ya una disculpa porque se nos fue el tiempo así bien rápido. ¿Hay anuncios? Hermano Miguel.